La aventura del ron en Venezuela ha sido una lucha constante contra la adversidad y la arbitrariedad, una batalla prolongada, desigual y contradictoria. Reconocido y premiado en todo el mundo, menospreciado localmente, nuestro ron parece justificar como nadie aquello que es profeta en su propia tierra. Sin tradición ni arraigo pese a su larga historia, alejado de un estatus social que dignifique su consumo, carente de referentes de identidad y continuidad pese a su fuerte vinculación con el territorio, el destilado alcohólico de la caña de azúcar sigue a la espera del justo reconocimiento que merece aquí en su propia casa. Como le dije, la caña llega a América en el 1493, segundo viaje de Colón. Pero Venezuela, hubo unos intentos por Margarita en el 1519 por allí, que fracasaron. Después hubo otros intentos en Coro. Coro fue fundado en 1527. La penetración del territorio en Venezuela, el territorio continental, acuérdense que Colón toca Macuro, sale de Macuro, toca Margarita y sigue. Y son los viajes posteriores de los pocolombinos quienes recorren las costas norte de Venezuela desde Margarita hasta Cabo de la Vela. Pero la penetración del territorio en Venezuela ya con carácter de conquista, no solamente de saquear los puertos o las poblaciones indígenas costeras, sino de fundar ciudades, comienza con la fundación del Tocuyo en 1545, donde partieron un grupo de hombres desde Coro, que todos venían de Dominicana. Acuérdense que Venezuela no es como la conocemos hoy. O sea, Venezuela fue siempre un territorio de paso, donde fuimos siempre una colonia española administrada por españoles y primero por los Weisser, unos terrenos que le dieron los españoles a esos alemanes para que colonizaran Venezuela o esa parte. Cuando se inventa el nombre de Venezuela, cuando aparece por primera vez escrito el nombre de Venezuela en una carta cartográfica, me refiero, no una carta escrita de te quiero mucho, mi amor, no, una carta de un mapa. Entonces, pero en realidad la verdadera penetración del territorio hacia acá, Margarita se concentró a Cubagua con la explotación de las perlas, pero esas eran 300 personas y 300 esclavos que lo que hacían era traer perlas y alimentarse con los barcos que le llegaban de Sevilla. Tratan los curas, no sé si eran dominicos o franciscanos, o creo que los dos, de entrar a Cumaná. Cumaná queda enfrente de Cubagua, ustedes lo ven en las costas. Pero se encuentra con el enfrentamiento de los cumanagotos, que eran terribles, y los expulsan. Y eso duró 6 meses. No duró más tiempo de eso, esa penetración por ahí. Pero después que se acaban las perlas, bueno, disminuye el consumo de perlas, empiezan a verle potencial a Venezuela por la salina. La sal era el oro de la época, de esa época. Se buscaba la sal porque la sal permitía la conservación de los alimentos. Entonces, todas las grandes tripulaciones, tú necesitabas sal para salar pescado, para salar cochino, carne, tocino y poder conservar el alimento y hacer las grandes navegaciones. Entonces, la sal era importante. Es cuando llegan los holandeses, por ejemplo, y empiezan a explotar y al final se quedan con todas las islas de Bonao, Curazao y Anor, abandonadas por los españoles y tomadas por los holandeses. La primera guerra que hubo en Venezuela fue con los holandeses, de los españoles en contra de los holandeses. Pero concretamente la penetración de Venezuela comienza en abril de 1545, cuando salen de Coro una expedición que llevaba vacas, chivos, conejos no, cerdos, gallinas y caña de azúcar. Y lo primero que se funda es el 1 de noviembre de 1545, el Tocuyo, a orillas del río Tocuyo. ¿Y quién ha ido a la zona occidental? ¿Qué es lo que hay en el Tocuyo? Caña de azúcar. Y todos ahorita estamos produciendo el 20% del azúcar que producíamos hace 20 años atrás. Pero cuando llegamos a la mayor época de cultivo de caña y de poder autoabastecernos de azúcar, todo desde Portuguesa, en toda Venezuela se cultivó caña de azúcar. ¿Por qué? Porque encontraron las condiciones óptimas para eso. Obviamente cambió el paisaje,
porque tuvieron que desmontarse la desembocadura de los ríos, o la caña necesita mucha agua. Y no se olvide que Venezuela no es lo que es hoy en día. Venezuela eran diferentes provincias que reportaban a diferentes administraciones. No había contacto entre sí. Por ejemplo, lo que era Margarita, Cumaná y Trinidad, que fue parte de Venezuela en la época española, era Nueva Andalucía. La Capitanía General de Venezuela, o de Caracas, fue Capitanía General, fue Gobernación, fue provincia, y más o menos como ahorita, cada tanto tiempo cambiaban de administración para que la gente creyera que tenían algo nuevo, pero era lo mismo. Después Mérida era otra, reportaba por ejemplo a Santa Fe de Bogotá, no reportaba a Caracas. Maracaibo era independiente, la provincia de Maracaibo. Éramos 7, 8 provincias antes de que se produjera la independencia de Venezuela y nos transformaron en una república, pero esa es otra historia de otra presentación. Si ustedes trazan una línea de decoro más o menos recta, van a llegar al Tocuyo. Del Tocuyo se produce una bifurcación. Unos van hacia los Andes y fundan Barinas, y van subiendo Mérida y fundan San Cristóbal, toda la ruta que llevaba hasta Santa Fe de Bogotá. Y el otro grupo se viene hacia acá y fundan el Tocuyo, después fundan Barquisimeto, después en la laguna de Tacarigua fundan Valencia, y después llegan a Caracas en el 1560 y pico, si no me recuerdo exactamente. Y todos esos llevaban la caña de azúcar. Y para poder cultivar la caña de azúcar, ya que el español era el amo, el dueño de la tierra, los indígenas fueron exterminados porque fueron asesinados o bien porque murieron de enfermedades infecciosas que desconocían en esa época. Y después vino una bula papal que consideró a los indígenas, que dijo que eran también seres humanos y luego no podían ser esclavos. Entonces ahí se produce la necesidad de la importación de esclavos, que llegan acá para cultivar primero la caña de azúcar e inmediatamente después el cacao, que fue la gran riqueza de Venezuela durante 3 siglos, que se hizo con mano de obra esclava. Como ya le dije, ¿cuál fue el inconveniente que hubo siempre con el aguardiente de caña? Porque siempre se le llamó aguardiente de caña. No se le llamó ron, sino 3 siglos y medio después, ya en épocas de la República, 1840 y pico. Hasta ese momento se llamaba aguardiente de caña, y por eso nosotros tenemos como sinónimo de alcohol la caña. La caña. Beber caña. Cualquier alcohol es caña, ¿verdad? Porque siempre fue aguardiente de caña y por contracción quedó en caña. Esa caña se producía clandestinamente en Venezuela. ¿Y por qué se producía clandestinamente? Porque a la administración española en estas colonias le interesaba vender su vino y su brandy. Entonces no les interesaba que aquí se produjera un alcohol que iba a competir con sus productos españoles. Entonces no acabaron con el aguardiente de caña porque era imposible, porque siempre había alguien que montaba un alambique clandestino y sacaba aguardiente de caña en 15 días. Lo sacaba del jugo de la caña, ni siquiera lo sacaba de la melaza. Después cuando se descubrió lo de la melaza, lo comenzaron a hacer. Agarraba un poco de melaza, lo fermentaba en tu casa y tenía alcohol a los 15 días. Obviamente sin envejecer, en condiciones higiénicas deplorables, luego el producto debe haber sido muy malo. Siempre fue artesanal. Mientras los ingleses descubrieron que podían tener su propio alcohol en el ron, comenzaron a desarrollar tecnologías propias para ello, que después fueron enriquecidas con el aporte francés, que traían el conocimiento de la destilación de coñac. Incluso hay 2 curas de Martinica, el padre Labat y otro que yo no me recuerdo, quienes son los que introdujeron la segunda fermentación y todo el mejoramiento del proceso de destilación del agua de aguardiente de caña de azúcar. Acuérdense que ese producto salía con 55 grados de alcohol. Ahorita que lo hemos ido rebajando a 40 grados, pero no por cuestiones de salud, simplemente porque rinde mucho más.
porque el alcohol, al final lo que tú sales son los 90 y pico grados y lo vas rebajando con agua. Y obviamente si tú rebajas a 50 grados, va a tener tantos litros. Si rebajas a 40, va a tener un 20% más de lo que tú haces, entonces te conviene más económicamente. Pero había una decisión política, primero, de que a la corona española no le interesaba que aquí se produjera un producto competitivo contra ellos. Luego, durante 3 siglos, el ron fue clandestino, artesanal. Y en condiciones de clandestinidad y de artesanía no puede ser un buen producto. Siempre la corona aducía razones de salud, para que esos indios no se emborracharan y no se cayeran a golpes entre ellos. Pero ese era el cinismo puro, porque esa condena era solamente para el aguardiente que se producía aquí. Pero para el vino y para el brandy, no. Lo bebían los dueños de la tierra, los administradores españoles y ya los españoles que se habían aquí quedado y transformado en criollos, que eran los dueños de la tierra. Había una burocracia administrativa de la corona española que cambiaba regularmente cada 5 años y había una oligarquía criolla que eran los dueños de la tierra, pero el indígena quedó aferrado a las bebidas fermentadas de maíz y de yuca. Entonces ellos se emborrachaban con maíz y yuca, los criollos y los españoles se emborrachaban con vino y brandy, y los esclavos se emborrachaban con el jugo de la caña fermentada. Eso era lo que se bebió en Venezuela durante toda la época de la colonia. Antes de la colonia, o sea, en los fines de la colonia, ya en 1700 en adelante, en la zona de Cumaná, que no era parte de Venezuela, todavía era sino Nueva Andalucía, se comienza a producir aguardiente, pero ya con un criterio de explotación aceptada por la colonia. Autorizan a la gente de Cumaná, que se llamaba Nueva Toledo, a que produjera ron y exportara ron a Trinidad y a Guyana, no a Caracas, que Caracas era otra provincia, a cambio de un impuesto que le implantaron a la producción de aguardiente de caña para construir carreteras y construir casas. Entonces ya por primera vez comenzó a cambiar la mentalidad, diciendo, oye, aquí tenemos una oportunidad, porque ya la corona, ya eran los finales de la colonia, no tenía dinero para sostener estas colonias, ya no llegaba porque se había acabado todo. De hecho, el cacao, que era la riqueza, había bajado de precio, el café todavía no comenzaba a reemplazar al cacao. Venezuela consumía todo lo que producía aquí, y lo que producía las islas del Caribe era azúcar, más nada, y lo que producía México, lo que producía Perú, era oro y plata que se la robaban para allá. Y esa plata ese dinero se quedaba allá, no regresaba a la colonia. Entonces dijeron, bueno, un gobernador que llegó a Nueva Toledo, Cumaná, dijo, mira, vamos a producir esto, que los señores la vendan, la exporten y con ese dinero le cobramos un impuesto, podemos mantenernos nosotros que nos aumenten el sueldo. Esa era la verdad. Y ahí comienza a cambiar un poco, porque tú tienes que empezar a exportar tu ron. Entonces tú tienes que empezar a competir. ¿Y cuál era tu competencia que tenías en el Caribe? El ron inglés y el ron francés, que era de calidad superior. Entonces se trae tecnología de Jamaica y se trae tecnología de la Martinica hacia Cumaná, que era donde había más comercio de las islas. Pero ¿qué pasa? Viene la guerra de la independencia, Venezuela tenía 1 millón de habitantes y 4.6 millones de cabezas de ganado. O sea, había más vacas que gente. Había 4.6 vacas por persona. Cuando termina la guerra de la independencia, batalla de Carabobo, quedaban 200.000 cabezas de ganado. O sea, el 98% del ganado se acabó con la guerra de la independencia, porque fueron esas vacas las que alimentaron las tropas de Bolívar que llegaron hasta Perú. Bolívar acabó con el ganado y acabó con la agricultura en Venezuela. ¿Por qué? Porque los que trabajaban la tierra eran los esclavos. Y los esclavos se les dio la libertad para que el que se unía al ejército de Bolívar dejaba de trabajar. Terminó la guerra de la independencia, Venezuela todo un país destruido y se pasó un siglo de hambre, lo dice Germán Carrera Dama, de hambre pura y simple.
sin mano de obra, sin cultivo. Acuérdense que Venezuela es un país agrario. Esto cambia en 1920 cuando se descubre el petróleo, pero siempre fuimos un país rural, país agrario, sin mano de obra, sin sistemas de comunicación, sin moneda propia. Este no era un país, era un grupo de montoneras por allí que se encontraban. Y no es sino con Guzmán Blanco, a partir de 1880, que comienza a tomar sentido de país. Entonces, en esa época, costó mucho comenzar a reconstruir y a rearmar el país, porque acuérdense que lo primero que hace Bolívar en el Congreso de Angostura en 1818 es crear la Gran Colombia. Y esto se llamaba la República de Colombia, no se llamaba ni siquiera Venezuela. Venezuela era una de las 3 provincias, donde estaba la provincia de Venezuela, la provincia de Nueva Granada y la provincia de Quito. Digamos, lo que es hoy Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, esa época del siglo XIX fue muy mala. Para todo se pasó hambre, todo el mundo pasó hambre, penuria. Y no es sino a partir de 1850, ya después de la pacificación de Páez, ya con la separación de la Gran Colombia, que surge la República de Venezuela, es que comienza a haber cierta tranquilidad para que determinados caciques en determinados territorios fundaran sus haciendas de ganado, ¿no? A reconstruirse el ganado, que era la fuente de riqueza. Entonces, el gran cambio comienza a producirse a partir de 1850, cuando ya se empieza a abandonar la clandestinidad en la producción de aguardiente de caña y se comienza a pensar en un producto nacional y surge ya las implantaciones de impuestos al alcohol producido. Ya una gran exposición de Caracas en el primer centenario de Bolívar, cuando por primera vez se presentan ahí alcoholes, donde se presentan alcoholes de ron, de cocuy, y se llamaba aguardiente. No, perdón, ya hay una frase de Bolívar de carta donde solicita romo, el gran romo, y hay un poema que habla del gran romo. Entonces deja de ser llamado aguardiente de caña y pasa a ser llamado ron. Pero no todo. Se comienza ya a diferenciar. El que no tenía color, que era blanco, porque el alcohol, usted sabe, es blanco, es incoloro. Cuando se mete en barrica, comienza a adquirir color. Entonces, el que era blanco se seguía llamando aguardiente, que era el inmediato que se hacía. El que comenzaba a envejecerse adquiría el color de la madera y ese comenzó a llamarse ya ron aceptable para poder competir con el ron de Jamaica y con el ron de los franceses. Comienza una pequeña industrialización con la importación de maquinaria francesa y de maquinaria inglesa, y ahí comienzan a mejorar los rones. Comienzan a mejorar los rones y ya en 1881 comienzan a ganar premios, un premio en Santiago de Chile y un premio en una exposición en París. ¿Y qué es lo que hacían? Se seguía el modelo inglés, porque era el mejor. Se trataba de engañar a la gente diciendo, este es un ron de Jamaica, porque el ron de Jamaica era el que tenía mayor prestigio. Incluso los franceses embotellaban su ron en botellas verdes, como lo hacían los ingleses, para venderlo como si fuera ron inglés, que era el ron que tenía prestigio en Europa, más que el ron francés. Y obviamente el venezolano todavía no existía. ¿Por qué? Porque tenía que competir con el brandy. Y el venezolano criollo que ocupaba acá, para él lo mejor era el producto importado de España durante 3 siglos. El producto nacional era de mala calidad. O sea, siempre fue una adversidad para los productores de ron poder competir en igualdad de condiciones con lo que llegaba legalmente sin pagar impuestos, después legalmente pagando impuestos, y lo que comenzó el contrabando. ¿Y por dónde llegaba ese contrabando? Por Margarita. Toda su vida fueron contrabandistas porque era el mayor acceso, porque todo el comercio, tú de Martinica, navegando en 3-4 días estás en Margarita, y cruza Margarita estás en Cumaná. Por eso cuando llegan los corzos llegan a Cumaná, que los corzos eran franceses y traían el conocimiento francés del vino. Por eso el ron de Carúpano comienza a tener nombre y a ser considerado más que el de acá, porque por primera vez es ron de Carúpano. Este ron viene, y inventamos por primera vez una denominación de origen, donde este ron de Carúpano, que era diferente al ron de Motatán,
Porque en toda Venezuela se hacía ron. Y el ron de Caracas y todo eso, pero normalmente fueron en Cumaná, perdón, en Carúpano, donde comenzó por primera vez a ponérsele una locación específica de terroir a un producto venezolano. Traían también la tecnología francesa desarrollada por el padre Labat. Y traía también ya el criterio del envejecimiento en madera, impuestos los ingleses sin saberlo. ¿Por qué? Porque el ron que producían los ingleses lo metían en las vasijas de madera y llegaba a Inglaterra. Ese ron que llegaba un año después de que fue embarcado en Martinica, donde fuera, en Jamaica, en Kingston, era superior. ¿Por qué? Porque la madera de la barrica donde iba en el barco, moviéndose, le aportó sus taninos y mejoró la calidad del ron. Lo venían haciendo los ingleses, los franceses, y lo pasaron a Cumaná. Y de Cumaná vino hacia acá, porque Cumaná estaba alejado de Venezuela, era la provincia de era la Nueva Andalucía. Y exportaba ron a Guyana, el reinato de Guyana. No exportaba ron a Venezuela. Porque el ron en Venezuela lo tenía el de Tocuyo, el de aquí de la Hacienda La Vega, el de Bellomonte. Y fíjense, había un ron extra fino para qué brandy, esa era la marca de brandy. ¿Por qué? ¿Qué te demuestra eso? La competencia era el brandy. O sea, estaban luchando con un producto que tenía 500 años de desarrollo, con un producto clandestino mal hecho, peleando con eso. Tenía que ser inferior. Y todos los documentos dicen que ese ron era horrible. Y tenía que ser horrible. No podía ser de otra manera. Es un país en guerra, no puede producir nada. Y tuvimos nosotros un siglo de guerra. Bueno, ¿cuáles fueron los pilares del mejor? Comenzó el mejoramiento del ron venezolano. En primer lugar, aceptar ya la palabra ron para el whisky que tenía color y la palabra aguardiente, perdón, el alcohol que tenía color para el aguardiente blanco que no tenía color. Cuando tenía color le llamaban eso. Incluso se inventaron acá unos precursores del caramelo. Usted sabe que a todos los licores, incluso al whisky, se le pone caramelo, que es inerte. Que es algo inocuo, no daña, no altera nada, simplemente cambia el color. Bueno, para ir mejorando el ron se inventó la fermentación, la destilación y el añejamiento que se aplicó a esos rones clandestinos que se producían en Venezuela. Ahora llegamos a la pregunta de las 10.000 lochas. ¿Cuántas eran? ¿Alguien se acuerda de ese programa o no? No, eso, televisión blanco y negro, sí. ¿Por qué el ron venezolano no goza del prestigio que se merece? Esta es toda otra historia que vamos a tratar de resumirla. Le voy a poner algunos puntos, después vamos a desarrollar otros.